buenas tardes. Yo voy a intentar ser breve, más que nada porque la intervención de lo que se me planteó en su momento da para bastante. En cualquier caso, lo plantearemos. Esta ponencia se convocó por parte de la Dirección General de Industria y Energía. Había habido una serie de rondas de colaboración o reuniones de colaboración con el BAC y se planteó el que pudiéramos colaborar en la ponencia. Claro, cuando se me trasladó a mí, la cara de sorpresa fue, ya se lo he trasladado varias veces, mayúscula, porque en primera instancia dije, bueno, ¿qué tenemos que hablar en materia de industria, de seguridad industrial, sobre el tema del auxilio de la asistencia en carretera? ¿No? Era la primera de las grandes preguntas y en la que cuando puse en contacto con el secretario de la asociación, pues ya le trasladé. Es decir, un poco por saber qué es los intereses que tenía la asociación. Bueno, en principio, simplemente comentábamos, la asistencia en carretera desde la perspectiva de la normativa industrial es mínima. En primera instancia, la asistencia en carretera es una actividad industrial, es una actividad de servicios y por lo tanto no está regulada básicamente en la normativa industrial, ¿no? La normativa industrial, que además, como sabrán, está muy liberalizada, es una normativa que cada vez ha dado más participación al sector empresarial, pero bueno, en cualquier caso la intervención viene a posteriori siempre, ¿no? Básicamente, pues mi presencia en la mesa, ya lo comenté, es hablar de la pequeña pincelada que se da a la asistencia en carretera en la normativa industrial que hay. Para esto me gustaría hacerles una pequeña introducción para que vean de lo que estamos hablando, del Real Decreto en el que se contiene la pequeña referencia que se hace a la asistencia en carretera. Estamos hablando de un Real Decreto, el Real Decreto 1457 de 1986, de 10 de enero, o sea, estamos hablando de un Real Decreto de hace ya 30 años, básicamente en el que se regula la actividad industrial y de prestación de servicios en los talleres de reparación de vehículos automóviles, de sus equipos y componentes. Es decir, por centrar un poco el marco, estamos hablando de un Real Decreto de hace 30 años, en el que estamos hablando de una situación económico-social, pues, de los años 80, que es la que era, y pues, yo creo que aquí todo el mundo la conoce, una época en la que empieza a regularse la ITV, si no recuerdo mal, creo que la ITV se implanta un año anterior o por la época, por lo menos por la época, con un parque móvil de los años 80, pues que creo que todo el mundo tiene en la cabeza el que era, y por supuesto con unos intereses a la hora de haber creado esta normativa que se nos escapan en estos momentos, ¿no? Entonces, en este Real Decreto, pues básicamente establece que es un taller, lo establece como una actividad industrial, un establecimiento industrial, exige de hecho la existencia de un recinto físico, un establecimiento como tal, y además esto queda muy claro porque había alguna interpretación que se ha intentado hacer de si el taller no necesariamente necesita la existencia del recinto físico, y es que este Real Decreto exige la presencia de unas placas a las puertas del taller que definan la categoría que tiene el taller, ¿no? De alguna manera, bueno, ya saben que los talleres están clasificados de varias maneras, pero básicamente la que todo el mundo conoce es por las ramas de actividad, la rama de mecánica, electricidad electrónica, carrocería, pintura. Bueno, esto seguro que están mucho más familiarizados ustedes que yo. Y, por supuesto, establece en su artículo 4 unos requisitos básicos para el inicio de actividad en el taller. Esta parte de aquí sí que ha sido modificada recientemente con la liberalización de servicios, pero bueno, básicamente el concepto sigue igual, ¿no? O sea, para un taller debe existir un proyecto para instalaciones sometidas a seguridad industrial, un estudio técnico en el que se especifiquen la relación de útiles, equipos, herramientas, etcétera, etcétera, para el desarrollo de la actividad. Y en el caso de los talleres de marca, pues la autorización de la marca para su ejecución. Toda esta parte, todo este rollo que les estoy metiendo de los talleres, que me imagino que nos importará mucho, porque es en este propio artículo 4 sobre inicio de actividad de talleres, en la que contiene un punto en el que se habla de la actividad de asistencia mecánica o eléctrica en carretera, y además un punto que define que esta actividad de asistencia mecánica o eléctrica en carretera deberá ser realizada como servicio dependiente de un taller por medios propios o por colaboración de terceros. Repito, estamos hablando de una normativa de los años 80, con todo lo que he estado poniendo antes, en situación de ITVs y demás. ¿Por qué básicamente se incluía esto, o la interpretación que creo yo que venía de por qué se incluía esto? Pues simplemente para lo que estamos hablando, lo que
que buscamos en materia de seguridad industrial, es decir, que los vehículos fueran seguros, es decir, que cuando se hacía una reparación o algún tipo de actuación sobre los vehículos fueran encaminadas a la seguridad, y por lo tanto entiendo que se encomendaba a los talleres como empresas que sabían lo que estaban haciendo, ¿no? Indudablemente esto, puesto en el día de hoy, pues tiene un entramado complejo, ¿no? En principio, yo creo que todo el mundo tiene claro que esta asistencia en carretera, pues la que habla esta propia norma, debe ser la mínima, por una cuestión de seguridad vial. Cuando estamos hablando de la carretera, creo que a nadie se le escapa que lo más importante es la seguridad vial en sus estrictos términos, y por lo tanto que de alguna manera la intervención que tenga que hacerse allí sea la mínima. En cualquier caso, desde luego, esa asistencia no tiene que entorpecer la seguridad vial. Es un planteamiento muy restrictivo. Desde luego, lo que a todo el mundo nos interesa es que cuando circulamos haya los menores obstáculos, haya la menor problemática en la carretera, y por lo tanto la existencia de un coche, la existencia de un camión en reparación debe permanecer en ese lugar el mínimo tiempo posible. Es decir, ya no es un tema que sea competencia mía, pero ya incluso como ciudadano lo entiendo. Es decir, no tiene mucho sentido que se mantenga un obstáculo en la carretera durante más tiempo del suficiente. En ese sentido, seguramente la intervención del capitán de la Guardia Civil pues era mucho más clara. Es decir, lo que interesa es que cuanto antes se pueda sacar de la vía ese vehículo con la menor intervención posible. Entonces, simplemente, por centrar el tema, este artículo o este punto del artículo 4 pues dejaba muy claro que esa asistencia mecánica o eléctrica en carretera, y repito esos términos en su medida, asistencia mecánica o eléctrica en carretera, debe ser interpretada en ese sentido estricto, es decir, sin que quede otra consideración, porque por esta vía se ha intentado regularización de actividades, de talleres que no se desarrollaban en locales y demás. Pero para la parte que les interesa a ustedes, desde luego esta norma lo que exige es que esa asistencia, si se hace la asistencia mecánica o eléctrica, tiene que estar desarrollada por un taller o por servicios asociados a un taller. ¿Por qué? Porque al final ya también se planteaba en esta situación el que el taller iba a ser el responsable en última instancia de las reparaciones que se puedan efectuar. Es decir, el taller al final es el que tiene que dar esa garantía al ciudadano de que las reparaciones que se están haciendo conforme a la norma, de alguna manera. Sobre esta cuestión, como os he dicho, un poco más hay que decir. En la materia de industria, en cuanto a asistencia de carretera, no hay nada más. Si no hay algo que me escapa, pero entiendo que no. Y desde luego me planteó Ramón una serie de preguntas sobre la intervención. Dos de ellas, básicamente hablaba son temas que no son competencia de industria, porque hablaba una de los tacógrafos, la exigencia, si puede ser necesario. Indudablemente es un tema de transportes. Industria tiene las competencias para la autorización de talleres y para la utilización de las modificaciones, revisiones y demás, pero no tiene competencia en materia de transporte, ¿no? Por un lado. Luego el tema del régimen tarifario, poder tarifario, tampoco tenemos en industria, no hay ningún tipo de competencia en esa capacidad. Yo eso sí que lo siento mal, y sobre todo no poder darle más información. Y sobre todo el planteamiento que hacía era si era posible, era factible la reparación de los coches en la vía pública. Yo creo que esto hay que siempre dejarlo subordinado a la seguridad vial. Es decir, está claro que el coche debe estar el mínimo tiempo, el coche por hablar seguramente lo que más se transporta, ¿no? Pero tiene que estar el mínimo tiempo posible en la carretera. Creo que de eso somos todos conscientes, y por lo tanto toda reparación que sea se tiene que ser la imprescindible para que se pueda proseguir la marcha, sea ese coche o sea ya transportado por la empresa de auxilio. Y poco más puedo aportar. Si hay alguna pregunta posteriormente que quieran hacer, pues desde luego. Después.